Aunque ya no existan hace más de 50 años, los Beatles continúan siendo influencia en la cultura pop, así como en la historia del rock. Sin embargo, todavía hay muchas curiosidades sobre la biografía de George Harrison, el Beatle tranquilo, entre comillas, que la mayoría de las personas desconocen. Pero en este artículo vamos a descubrir de esta manera. Ayudemos a mantener viva la mayoría de este artista tan importante para todos nosotros. Te presentamos las 20 curiosidades de la biografía de George Harrison. El 29 de noviembre del 2001, George Harrison dejó este mundo, uno de los más fuertes representantes de la música del siglo XX. Fue víctima de cáncer y nos dejó con solo 58 años de edad. Para que conozcamos un poco de cada fase de la vida del artista, las 20 curiosidades que citemos aquí abarcan varios periodos, desde aquel en que George aún no estaba en la barriga de su mamá Louise hasta sus últimos años de vida. Así es que allá vamos con los mejores detalles de la biografía de George Harrison. Vamos con la primera curiosidad de George Harrison. 1. Cumpleaños de fecha equivocada. A pesar de que fans celebran su cumpleaños el 25 de febrero, el propio músico afirmó en una entrevista que nació el 24 de febrero. Así todos los documentos comprueban que su fecha de nacimiento fue el 25 de febrero de 1943. Vaya duda, ¿no? Pero George Harrison nos afirma que él nació el día 24, aunque estos documentos demuestran lo contrario. Vamos con la segunda curiosidad, que es la influencia musical materna. Cuando estaba embarazada del futuro astro, Louise French, la mamá de Harrison, solía escuchar un programa de música hindú en la radio. Según ella, lo hacía con el objetivo de traerle paz y tranquilidad al bebé. Y vaya que sí, hubo influencia. Sabemos que George Harrison se inclinó a esa música. Número 3. Podría haber sido un electricista mediocre. Antes de dedicarse exclusivamente a la música, George llegó a ser aprendiz de electricista de Black Clerks, una tienda de Liverpool de su ciudad natal. Cada vez el músico le dijo a los reporteros que explotó cosas y que por eso lo expulsaron del trabajo. Vaya, antes no fundió la cuadra. Aunque no lo crean, George, el Beatle hablador. Aquella historia de que George era el Beatle tranquilo, puede que era tan real. El músico Tom Petty, gran amigo artista, puede decir que George nunca se callaba. Vamos con la quinta curiosidad de George Harrison. El mal humor también se convierte en música. La primera canción de George Harrison que lanzaron los Beatles fue Don't Bother Me, en el álbum With the Beatles. Cuando la compuso, el ex Beatle estaba fastidiado por estar enfermo en cama dentro de un cuarto de hotel. Fue así como surgió el título de la canción, No Me Molestes. Número 6. El primer Beatle en tocar en América. En 1963, 6 meses antes de que los Beatles desembarcaran en Estados Unidos, el músico visitó a su hermana que vivía allá. Al llegar tocó con la banda local Four Best, lo cual presentó como el Elvis de Inglaterra. Es curioso recordar que George era un ilustre desconocido en las tierras del tío Sam.
Una versión de Anna y Julia tuvo su participación. En 2001, 2 años después que la canción de la banda brasileña Los Hermanos, fue un éxito en ese país. El músico británico Jim Capaldi, ex Traffic, decidió lanzar una versión en inglés de esa canción. Para eso contó con la participación de su vecino en aquella época, George Harrison. El ex Beatle murió ese mismo año. Vamos en la número 8. Mi jardín, mi vida. En la vida post-Beatles, Harrison pasó a dedicarle gran parte de su tiempo a la jardinería. En su autobiografía Amy Mine, incluso dijo que no le gustaba mucho salir, que prefería cuidar su jardín. Dijo lo siguiente: soy realmente bastante sencillo, no quiero trabajar en un horario integral, porque soy jardinero, no voy a fiestas, no festejo. Vamos a la número 9. Destacándose antes que John, Ringo y Paul, cuando terminó la banda, George fue el primer ex-Beatle en llegar al cumbre del Hit Parade. La composición responsable para eso fue My Sweet Lord, que se lanzó como sencillo y estuvo en 5 semanas liderando el Hit Parade en Reino Unido. Al mismo tiempo, la canción llegaba al primer lugar en varios lugares del mundo. Antes de continuar con la 10ª curiosidad, los invito a que nos compartas, nos des like y activa el icono de la campanita. También nos puedes seguir por Spotify como The Beatles for No One Podcast, que también este contenido se va a transmitir. También nos puedes seguir por Facebook como The Beatles for No One y como TikTok. Continuamos. George Harrison y el Club de los 27. Aunque seas un Beatle matemático incurable, tal vez no hayas notado algo interesante. George Harrison tenía la edad temida en el rock cuando los Beatles terminaron. O sea, tenía solo 27 años cuando el grupo se desintegró. Número 11. George Harrison trabajó en el cine. Incluso el artista llegó a hacer varias apariciones especiales en la pantalla, además de grabar canciones para la banda sonora de algunas películas. A continuación puedes ver algunas escenas de George Harrison en la película La vida de Brian. Número 12. Cuando Paul McCartney le presentó George a John Lennon, a este último no le pareció buena la idea en colocarlo en la banda. Al fin y al cabo, el tal George tenía 15 años. Sin embargo, después de verlo tocar, John cambió de opinión y aceptó que el muchacho fuese el nuevo integrante del grupo. Número 13. El dinero que nunca se acaba. Según el sitio de Glamorama, George Harrison acumuló en vida un patrimonio de $400 mil millones. Una buena cantidad, ¿no lo creen? Presta una lana, mi George, no seas malo. Número 14. Aplausos por la primera vez de George. Antes de la fama, George perdió su virginidad con una prostituta, mientras los Beatles tocaban en Hamburgo, Alemania. Pero lo que más llama la atención es que los otros integrantes estaban escondidos en el cuarto. Cuando terminó la acción, sus amigos empezaron a aplaudir al menor del grupo, que en ese entonces tenía 17 años. ¡Bravo por George! ¡Venga, matador! Número 15. George Harrison, el luchador. La ex esposa de George Harrison, Pat Boyd, cuenta que una vez descubrió a George encerrado con otra mujer en uno de los 120 cuartos de la mansión en la que vivía. En este caso, la mujer era nada más y nada menos que Maureen Cox, la que en esa época era la esposa de Ringo Starr. Y dicho sea de paso, las infidelidades de George Harrison
fueron decisivas para la separación de la pareja. Amy y George pedaleando las bicicletas de otro. Número 16. ¿Dónde están las cenizas de George Harrison? Aunque pocos sepan la respuesta, esa es una de las curiosidades sobre George más fácil de adivinar. Como el ex-Beatle estaba cada vez más involucrado con filosofías hindúes, su cuerpo se cremó y sus cenizas fueron esparcidas en el río Ganges, en India. Número 17. El intento de asesinato. El 30 de diciembre de 1999, un hombre que sufría de esquizofrenia invadió su casa e intentó matar al músico con un cuchillo. Olivia, su esposa, en aquella época pudo salvar a su marido atacando al intruso. Se dice que Olivia lo atacó con una lámpara y le dio en la cabeza a dicho ladrón. Número 18. Un compositor subestimado. En una entrevista, Paul McCartney asumió haber subestimado el talento de George como compositor durante el inicio de los Beatles. George estaba atrasado en lo que se refería a la escritura. No estaba tan interesado al principio, comentó el bajista del cuarteto. Pero vaya que mucho nos sorprendió en 1969 en el álbum de Abbey Road con su gran balada Something y Here Comes the Sun. George Harrison ya estaba a la altura de John y Paul. Número 19. Un café muy loco. La primera vez que George y John tomaron LSD fue en la cena en la casa de su dentista John Ridley. En la ocasión, los músicos no sabían que los cubos de azúcar que colocaban en el café estaban bautizados. Vámonos con la última curiosidad de George Harrison, que es la número 20. El día que Eric Clapton casi sustituye a George. En 1969, cansado de las actitudes de Paul McCartney, George Harrison dijo que dejaría a los Beatles y se ausentó algunos días. Fastidiado, John Lennon llegó a invitar a Eric Clapton para tomar el lugar de su compañero. Clapton llegó a considerar la hipótesis. Espero que te haya gustado este contenido de George Harrison, recordando de sus 22 años de su partida, sobre estas curiosidades, y te invitamos a que nos des un like, nos compartas y activa el icono de la campanita. También te invitamos a nuestro podcast en Spotify. Nos puedes encontrar como The Beatles for No One Podcast, donde este contenido también se va a ser transmitido por este medio. También nos puedes encontrar en Facebook y en TikTok como The Beatles for No One. Mi nombre es Leonardo Zamora, transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México para el mundo. Que tengas un excelente día.
He didn't know I could whistle.